Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de ayer. Ayer comenzamos, siguiendo con el tema de uniones, comenzamos el tema de enlace covalente. A lo largo de la clase desarrollamos algunos conceptos, vimos lo que era estructura de Lewis, hicimos algunos ejercicios con respecto a la estructura de Lewis, vimos los parámetros geométricos de una molécula, definimos qué era la longitud de enlace, qué era el ángulo de enlace, definimos y vimos cómo calcular la carga formal, repasamos resonancia y luego abordamos las reglas de la TREPEP. En ese sentido, dijimos que la estructura de Lewis es una muy buena representación de las moléculas, pero que tenía sus fallas, digamos. Una vez que ya teníamos determinada la estructura de Lewis, podíamos disponer los pares de electrones que rodeaban al átomo central, definiendo las posiciones de los pares de electrones compartidos y de los electrones solitarios para poder determinar lo que hemos definido como geometría electrónica. A su vez también definimos la geometría molecular que estaba relacionada con la distribución espacial de los átomos, en tanto que la electrónica estaba relacionada con la distribución de los pares de electrones de valencia, enlazantes y no enlazantes. Yo les hablaba de direcciones o de densidades. También dijimos en ese sentido que cuando la molécula carecía de pares de electrones no enlazantes, ambas geometrías coincidían. Y definimos una serie de reglas que estas reglas, digamos, nos permitían abordar la geometría y justificar, digamos, de alguna manera, los ángulos y las longitudes de enlaces que habían sido determinadas experimentalmente. Son reglas empíricas, digamos, estas reglas surgen de datos electrónicos. Dentro de las reglas, una de las más importantes, digamos, eran que los pares solitarios se repelen, digamos, un par solitario-solitario se repele más, la repulsión es mayor que un par solitario enlazante y este es mayor que un enlazante-enlazante. Otra regla era que los enlaces múltiples se consideraban como si fuesen enlaces simples a los efectos de la distribución de los electrones. Y por último, también era importante, y nos dimos cuenta cuando vimos la geometría, que cuanto más lejos estaban los electrones, más estable era la molécula. Vimos las geometrías, les expliqué todos y cada uno de los casos, que ahora los paso rápido, y luego les dejé el simulador, que no sé si tuvieron tiempo de verlo, pero el simulador tiene distintos ejemplos de moléculas reales y de moléculas en modelo, donde ustedes pueden ver claramente la disposición de los átomos a través de las esferas, el ángulo de enlace y la distribución de la nube. Bien, hasta ahí llegamos ayer. Ahora vamos a definir otro concepto que es el de polaridad de la molécula. Esto algo vimos el año pasado. Cuando ayer estudiamos enlaces covalentes, hicimos una clasificación de enlace covalente. Una de las clasificaciones hablaba de enlace polar y de enlace no polar. Dijimos que el enlace covalente era polar si la molécula era heteronuclear. Es decir, si teníamos dos átomos distintos, y el enlace era covalente no polar si la molécula era homonuclear, es decir, si teníamos dos átomos iguales. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la polaridad de la molécula, vamos a considerar cada uno de los enlaces que la forman. Acá sería que la forman, no que lo forman. Que la forman y la disposición, cada uno de los enlaces que lo forman, está bien. Cada uno de los enlaces que se forman, queda mejor. Que se forman en la molécula. ¿Alguien quiere entrar? A ver. Ahí está.
y la disposición geométrica de los mismos. Entonces, para analizar la polaridad tenemos que hacer la estructura de Lewis y ver la disposición geométrica que tienen esos enlaces. Una molécula polar tiene dos zonas, una molécula polar. Una donde se concentran las densidades de cargas positivas y la otra donde se concentran las densidades de cargas negativas. Definimos a un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Dos cargas de distintos signos separadas a una distancia cualquiera constituyen un dipolo. Acá les voy a hacer un dibujito. Dos cargas de distintos signos separadas una distancia de constituyen un dipolo. Dentro del dipolo de la... Ahora bien, si la molécula es polar, si una molécula es polar, nosotros dijimos, ¿alguien quiere entrar? Una molécula polar va a ser una molécula donde yo tenga dos zonas. Por ejemplo, la molécula de cloruro de hidrógeno. La electronegatividad del cloro es mucho mayor que la electronegatividad del hidrógeno. Entonces voy a tener una zona donde se concentra, hay una zona con una cierta densidad negativa y una zona con una cierta densidad positiva. La negativa obviamente que va a ser en aquellas... va a estar centrada sobre el átomo más electronegativo, que es donde se concentran las densidades de cargas negativas. Estas zonas, dice, constituyen un dipolo eléctrico permanente. Estas dos zonas que yo he marcado acá van a constituir un dipolo eléctrico permanente. Como todo dipolo, al ser una magnitud vectorial, lo voy a marcar con una flecha, donde la flecha va a tener origen en el átomo menos electronegativo y el sentido va a ir hacia el átomo más electronegativo. Entonces, este dipolo, que es una magnitud vectorial, mu, se define o se calcula como el producto de la carga por la distancia que la tienen escrita acá. El dipolo se caracteriza por tener un momento dipolar de la molécula mu, que es una magnitud vectorial. Si es una magnitud vectorial, va a tener dirección, sentido y magnitud. Con esto sacamos la magnitud, la dirección y el sentido va a venir dado siempre desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo. Por eso es importante tener en cuenta la geometría, porque es una magnitud vectorial. Entonces, esta magnitud vectorial va a depender de los momentos dipolares de los enlaces entre sus átomos, o sea, de los momentos dipolares de cada uno de los átomos con el átomo central. Una vez que tenemos los momentos de cada uno de los, digamos, todo el análisis de todos los momentos de cada uno de los átomos con respecto al átomo central, vamos a sacar la sumatoria de los momentos. Si la suma de los momentos de los enlaces es igual a 0, la molécula va a ser una molécula no polar. Si la suma de los enlaces es de la suma de los momentos de los enlaces distinto de 0, la molécula va a ser polar. La polaridad, entonces, de los enlaces en las moléculas se determina su carácter iónico y tiene una gran incidencia en sus propiedades físicas y en sus propiedades químicas. Una molécula homonuclear, que va a estar formada por dos átomos iguales, es apolar y no tiene un momento dipolar eléctrico por simetría. Ejemplo, el caso de la molécula de cloro. Las densidades entre ambos átomos va a ser la misma, el momento neto
acá es igual a 0, no voy a tener un momento neto. Podríamos imaginar los momentos parciales de esta manera y que se anulen, pero en realidad tenemos nada más que 2, así que no tiene sentido hacerlo porque no vamos a tener, tendríamos que tener 3 y 1 en el medio para poder marcar los vectores, simplemente viendo que son 2 átomos iguales y es homonuclear, por simetría el momento neto es igual a 0. Este es el momento neto, el momento de la molécula. La polaridad de las moléculas heteronucleares es variable, entonces es fundamental en una molécula heteronuclear conocer la geometría, es fundamental. Y las electronegatividades de los átomos constituyentes. Esto nos va a permitir a nosotros establecer si la molécula es polar o no. ¿Por qué la geometría y por qué las electronegatividades? Porque ustedes con la geometría van a poder determinar las direcciones de los momentos parciales y con las electronegatividades el sentido. El origen está en el menos electronegativo y el extremo, digamos, en el más electronegativo. Una molécula poliatómica que está constituida por varios átomos es polar si tiene enlaces polares dispuestos en el espacio de manera tal que su momento sea distinto de 0. Entonces, en una heteronuclear, el momento puede ser igual a 0 o puede ser distinto de 0 dependiendo del análisis que hagamos. En tanto que en una homonuclear, el momento siempre es igual a 0. Bueno, acá les he dejado otro simulador. No se está cargando, parece. Bueno, yo se los dejo, ustedes después lo ven. Acá tenemos en la captura de pantalla la molécula de agua. En rojo tenemos el átomo de oxígeno, acá tenemos los átomos de hidrógeno, el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2. Fíjense que en este simulador, para esta pestaña tenemos la molécula real para 3 átomos. Ustedes tienen distintas opciones, yo les recomiendo que después lo vean, quizás tengan que instalar un pequeño programita para verlo, pero es sencillo. Y acá abajo tienen la tabla de electronegatividades. Fíjense la dirección y el sentido. La geometría de la molécula, en primer lugar, es una geometría angular. Entonces ya tengo que saber que el átomo de oxígeno está en el medio y que los átomos de hidrógeno forman un ángulo. No es necesario que sepa el ángulo, pero sé que tengo un ángulo acá que es mayor que 90, que estos dos átomos de ninguna manera están a 180, no están a los costados. Eso ya lo determino a partir de la estructura de Lewis y con la geometría electrónica. Ya sabíamos entonces que, la geometría molecular es angular. Entonces ya tenemos la disposición de los átomos. Como el oxígeno es más electronegativo, fíjense, tiene 3,5 y el hidrógeno 2,1, los vectores parciales están ubicados con la dirección del enlace y el sentido hacia el átomo de oxígeno para el átomo de hidrógeno 1. Para el átomo de hidrógeno 2, la flechita me indica desde el hidrógeno 2 hacia el átomo de oxígeno. Como esta suma, y además, acá tenemos los pares de electrones no enlazantes que también suman. Entonces, esta suma, si ustedes descomponen vectorialmente, las componentes en X se van a anular. Eso se los puedo hacer acá. Lo que tenemos ahí ustedes tienen
un vector en este sentido y el otro vector en este sentido que corresponden a los momentos parciales para el enlace entre el átomo de hidrógeno 1 y el oxígeno. Ahí está, chicos, me fui sin querer, perdón. Bueno, entonces les decía que tenemos estos momentos. Yo los puedo llevar a estos momentos a el primer cuadrante y al segundo cuadrante. Entonces, cuando hago el análisis, me va a quedar este vector en el primer cuadrante y este en el segundo cuadrante. Profe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Entonces les decía que este vector que habíamos visto en el simulador lo traslado al primer cuadrante porque tiene la misma dirección. Y este al segundo cuadrante porque tiene la misma dirección, lo puedo hacer. Ahora los voy a borrar a estos. Para poder determinar en forma cualitativa este momento neto, tengo que hacerlo como vectores, como una suma vectorial. Entonces la suma vectorial, fíjense que los momentos en X se van a anular. Este y este se van a anular. Tengo que descomponerlo en la componente X y en la componente Y. Y las componentes en Y se van a sumar. Entonces, el momento de la molécula va a ser distinto de 0 y va a venir dado por este vector, que va a tener origen justamente acá y el extremo hacia arriba. Tenemos el sentido, porque está dirigido desde el hidrógeno hacia el átomo de oxígeno, que es electronegativo, pero además no me tengo que olvidar que acá teníamos los pares de electrones no enlazantes que suman a la nube electrónica. Miren qué importante que es el tamaño del vector. O sea que esta molécula entonces es una molécula que tiene el momento distinto de 0, es una molécula polar, además de que su enlace es covalente polar. No necesariamente tiene que tener un enlace covalente, no necesariamente va a ser polar, aunque el enlace sea covalente polar. Lo que determina acá, vuelvo a repetir, es la geometría. Siempre la geometría, porque con eso vamos a marcar las direcciones. Bien. Ahora supongamos que tenemos una molécula cualquiera, una molécula AB, que tiene 100% de carácter iónico. Si yo considero que toda la carga negativa está sobre B, A va a quedar con carga positiva y B con carga negativa, tiene un 100% de carácter iónico. En este caso, el producto de la carga del electrón por la longitud de enlace, que es la que separa al catión y al anión, nos va a dar un 100% de la carga iónica. Al momento dipolar le va a corresponder un cierto porcentaje de carácter iónico, es decir, la brecha entre el enlace iónico y el enlace covalente
es un porcentaje, hablamos de un porcentaje de carácter iónico. Cuando toda la carga está totalmente repartida, por decirlo de alguna manera, y toda la carga negativa está sobre B y A no tiene nada, hablamos de un 100% de carácter iónico. A medida que esta carga, esta distribución va disminuyendo, vamos aumentando el carácter covalente, aumenta el porcentaje de carácter covalente y disminuye el porcentaje de carácter iónico. Esto tiene que ver también con el momento. Entonces, el momento nos da una idea del porcentaje de carácter iónico. Hay una regla empírica que establece que el porcentaje de carácter iónico es 16 por la electronegatividad del átomo B menos la electronegatividad del átomo A, más 3,5 son todos módulos, por el módulo de la diferencia de la electronegatividad del átomo B menos la electronegatividad del átomo A al cuadrado. Entonces, el producto de la carga del electrón por la longitud nos va a dar el 100% de carácter iónico, en tanto que el momento nos va a dar una idea del porcentaje de carácter iónico que tiene otra representación. Veamos el ejercicio 3 para terminar de comprender de qué estamos hablando. Esto es hipotético, porque nosotros sabemos que no puede estar distribuido completamente. Este es el ejercicio 3. Calcule el momento dipolar esperado para la estructura iónica del cloruro de hidrógeno utilizando la misma separación internuclear que para la molécula cloruro de hidrógeno y nos da la distancia en Armstrong. Calcule el momento dipolar para el cloruro de hidrógeno suponiendo un 19% de carácter iónico. Entonces, nosotros tenemos, en rigor de verdad, el cloruro de hidrógeno presenta un enlace covalente, tanto por la disposición que tienen en la tabla periódica, el hidrógeno ubicado a la izquierda acá, y el cloro ubicado en el grupo 17, constituyen los hidruros de carácter covalente. No hay una transferencia de electrones. Si hacemos las diferencias de electronegatividades, nos va a dar menor que 2. Eso por un lado. Ahora, el problema acá, el enunciado, nos dice que consideremos el caso hipotético de una estructura iónica. Sabemos que la estructura en realidad es una estructura covalente, pero que tomemos, esto no va, que tomemos este caso. Si yo considero una estructura iónica, quiere decir que la carga del electrón por la distancia me va a dar un 100% del carácter iónico. Eso es lo que hemos definido. El momento mu que puede llegar a tener esta molécula va a venir dado por un cierto porcentaje de ese carácter iónico. De hecho, como esto no es verdad de que el cloruro de hidrógeno tenga una estructura iónica, el momento que tiene la molécula real va a ser menor que el producto de la carga del electrón por la longitud, porque tengo una cierta tendencia, no tengo una distribución completa, no es iónica. La carga del electrón, la vamos a sacar de tablas, es 4,8 por 10 a la menos 10 USQ, unidad eléctrica de carga. La distancia, que es esta, nos está dando el problema, es, en este caso sería, para la estructura iónica, la voy a poner acá. La distancia que separa ambas. 1,279 Armstrong. Voy a llevar Armstrong a centímetros porque estoy trabajando con el sistema CGS. 10 a la menos 8 centímetros
corresponde a un Armstrong. Esto me da un entero 279 centímetros. Ahora voy a calcular el momento. El momento va a ser entonces la carga, 4,8 por 10 a la menos 10 USQ, por la distancia, que es acá es por 10 a la menos 8. 1,279 por 10 a la menos 8 centímetros. Esta cuenta a mí me dio 6,11 por 10 a la menos 8 USQ por centímetros. Vamos a llevar esto a debye, que es la unidad en la que se mide el momento dipolar. Esa es la unidad, digamos, que no pertenece ni al sistema internacional ni al CGS, el debye, pero es la que más se usa. Se escribe así, debye, y se denota con la letra D. La equivalencia correspondiente es 6,11 por 10 a la menos 8 USQ por centímetros. Voy a multiplicar por un debye, corresponde o equivale a 1 por 10 a la menos 18 USQ por centímetro. Simplifico esto, entonces esto me está dando un valor de 6,11 debye. Interpretemos. Estos 6,11 debye que tenemos acá es el momento que corresponde si la estructura fuese netamente iónica, porque hemos puesto la carga del electrón por la distancia. Ese sería el momento que tendría. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Seguimos entonces. Este era el ejercicio 3, ¿no? Bien. Después les dice, calcule el momento dipolar para el cloruro de hidrógeno suponiendo un 19% de carácter iónico. Entonces, en ese caso, tenemos que calcular el momento suponiendo un 19% de carácter iónico. ¿Cómo harían ahí? Es bastante sencillo, digamos. Quiero ver si lo pueden razonar. Bueno, tienen que hacer una regla de 3, ¿no sería? Claro, una reglita de 3, es sencillo. El momento que nosotros hemos calculado acá, este valor corresponde a un 100% de carácter iónico. Tenemos que para un 100% de carácter iónico, que es hipotético, porque eso no es verdad, no es cierto de ninguna manera que la carga esté repartida de esta manera y que este tenga un enlace iónico.
es hipotético. Ese 100% nos dio un valor de 6,11 de bytes. Para un 19% de carácter iónico, lo que tengamos acá va a ser el momento que corresponde. Miren qué bajo que es el porcentaje de carácter iónico que tiene la molécula real de cloruro de hidrógeno. Esto me está indicando dos cosas. Por un lado, tengo un momento. Si tiene un 19% de carácter iónico, el resto es el porcentaje de carácter covalente, que serían 81% de carácter covalente. Entonces, si ustedes van a la tabla Z es la tabla grande. Acá arriba, en la tabla Z, tienen las diferencias de electronegatividades asociadas a los porcentajes. Fíjense que la diferencia de electronegatividad, una diferencia de electronegatividad de 2,6 está asociada a un valor de un 82% de carácter iónico. Este es de carácter iónico. Nosotros estamos con un 19%. Para un 19%, la diferencia de electronegatividad es de 0,9. O sea que esta diferencia de electronegatividades entre ambos tiene que andar alrededor de este valor de 0,9 para que tengamos un porcentaje, suponiendo, dice, que el porcentaje de carácter iónico sea el 19 y la diferencia de electronegatividad sea 0,12, ustedes van a poder sacar el momento dipolar. A eso le está correspondiendo un porcentaje de carácter covalente que es alto. Y está bien que sea alto porque el enlace, el verdadero enlace acá para el cloruro de hidrógeno es covalente, tiene que cerrar todo. Esto tiene un buen porcentaje de carácter covalente, un porcentaje de carácter iónico bajo, por lo tanto va a tener su momento dipolar menor obviamente que 6 dBi, de ninguna manera va a ser 6 dBi porque eso es hipotético. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bueno, pasamos al ejercicio 1D. Para el ejercicio 1D yo les había pedido, no vamos a usar la tabla todavía. Dice, indique las geometrías electrónicas y molecular o iónicas, según corresponda, este está relacionado con el ejercicio 1 que hicimos ayer, de las moléculas, de las estructuras del trióxido de azufre, de la fórmula cloruro de sodio, del monóxido, del amoníaco. Ahora nos piden que indiquemos las geometrías electrónicas, moleculares o iónicas según corresponda. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo predecimos la forma de la molécula? Para predecir la forma de la molécula, primero van a dibujar la estructura de Lewis, cosa que ya hicimos ayer para el punto 1. Le vamos a asignar la geometría electrónica de acuerdo a las regiones de alta densidad y los pares solitarios, es decir, enlazantes y pares solitarios serían acá. Las regiones, los enlazantes y pares solitarios. Así. Vamos a identificar la forma básica y vamos a permitir las distorsiones. ¿Y cómo evaluamos la polaridad? Esas son las dos cosas que nos piden ahí. En el mismo punto, después nos pide que las clasifiquemos en polares y no polares y que indiquemos la forma cualitativa. O sea que tenemos que hacer dos cosas. Predecir la forma, primero identificar la geometría y luego ver la polaridad. Para la polaridad vamos a dibujar la estructura de Lewis, vamos a asignar la geometría electrónica, que es lo mismo que hicimos para la forma, y con vectores vamos a indicar el momento del enlace siempre hacia el átomo más electronegativo. Por último, analizamos cualitativamente la suma vectorial. Bueno, entonces, manos a la obra. Yo no voy a explicarles cómo vamos a sacar la estructura de Lewis, porque eso ya lo vimos ayer. Para este primero, como
como forma de repaso y para que tengan el orden de cómo van a hacer, porque ustedes en el examen les van a dar esto nada más, y le van a decir lo mismo que ayer, que escriban la estructura de Lewis, que escriban la estructura de resonancia, que indiquen la geometría electrónica, que indiquen la geometría molecular y que indiquen la polaridad. Entonces tienen que tener un orden y saber cómo van a empezar. ¿Cómo empezamos? Siempre con la configuración electrónica. La configuración electrónica es la base para poder dibujar la estructura de Lewis. Si ustedes no tienen la configuración electrónica, si no saben el número atómico, no van a poder saber cuántos electrones de valencias tenemos. Acá es neón, perdón, y acá es helio. Bien, entonces de acá van a sacar el número de electrones totales. 4 más 2, 6 del azufre, más 4 más 2, 6 por 3, 18 del oxígeno. 18 más 6, 24 electrones. Esto me dice que tengo 12 pares para compartir. Ayer cuando hicimos las estructuras, analizamos las cargas formales también. Y cuando analizamos las cargas formales, vimos que la que tenía mayor cantidad de ceros era esta. De manera tal entonces que tomamos esta estructura como base. Entonces lo primero que hago es dibujar la estructura de Lewis. Ese es mi punto 1. Ahora indico las regiones de densidad electrónica. Fíjense cuántos átomos tenemos unidos al átomo central. 1, 2 y 3. Entonces cuento que tengo 3 zonas de densidad electrónica. 1, 2 y 3. Y por otro lado, o sea que tenga 3 zonas, quiere decir que se va a asemejar a la fórmula AX3, donde A era el átomo central y X los ligantes. Y por otro lado me fijo que no tiene pares de electrones no enlazantes. Pares no enlazantes no tiene. Entonces, ¿qué geometría electrónica le va a corresponder? Si está unido a 3, ¿cómo se llamaba la geometría electrónica? Plana triangular. Ahora identificamos la fórmula de la molécula. De acuerdo al número de átomos unidos al átomo central. Este es el átomo central y cuento 3 átomos unidos al átomo central. 1, 2 y 3. Como no tiene pares de electrones no enlazantes, la geometría molecular también es plana triangular. Coincide con la geometría electrónica. Con respecto al momento dipolar, que es el otro punto que nos pide, dijimos que si la molécula era polar, el momento era distinto de cero. Esta es una molécula polar, con enlaces covalentes polar. Es una molécula cuyos enlaces son covalentes polares porque son heteronucleares. Entonces, de acuerdo a la geometría, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a borrar esto para que quede más prolijo. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar mediante vectores, un poquito más grueso, mediante vectores las direcciones de los momentos dipolares de los enlaces individuales. Entonces, si ustedes van a la tabla periódica, van a ubicar en el grupo 16 al átomo de oxígeno y al átomo de azufre. Por propiedades periódicas, ustedes ya saben que la electronegatividad disminuye hacia abajo. Por lo tanto, la electronegatividad del oxígeno, voy a poner E para no usar esta letra,
que la he venido usando y que la voy a usar después para explicar la teoría del enlace, si no le voy a hacer una confusión. Entonces directamente voy a poner la E. La electronegatividad del oxígeno es mayor que la electronegatividad del azufre, simplemente analizando la ubicación en la tabla periódica. Por lo tanto, como la geometría es plana triangular, ¿hacia dónde voy a dibujar los vectores? Desde el azufre, ¿hacia dónde? Hacia el oxígeno. Acá voy a tener uno, acá voy a tener otro y acá voy a tener otro. Si yo pudiese llevar eso, vamos a insertar una hoja acá, a un esquema en los ejes, me va a quedar así. Los ángulos entre los vectores son de 120 grados. Entonces, estas son las direcciones de los momentos dipolares de los enlaces. Estos son los momentos de los enlaces. Para sacar el momento neto tenemos que hacer el análisis de esta sumatoria. La sumatoria de los momentos de los enlaces, para este caso, me va a dar distinto de 0. Fíjense que este vector y este vector, si lo proyecto acá, si lo descompongo, se van a anular los vectores, la sumatoria de los vectores en X. Y la sumatoria de los vectores en Y de este se va a anular con este. Entonces, como es un triángulo, corresponde a un triángulo equilátero, tiene todos los ángulos iguales, la suma de los momentos es igual a 0. Por lo tanto, es una molécula no polar. Su momento es igual a 0. El enlace es covalente polar, pero la suma de los momentos me da igual a 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, acá ya tengo listo el del cloruro de sodio. En el caso del cloruro de sodio, de ninguna manera podemos hablar de momento. ¿Por qué no podemos hablar de momento? Es una estructura tipo iónica. Entonces, el hecho de que sea una estructura iónica, yo les puse acá FCC como repaso, digamos, por lo que ustedes ya vieron sólidos con la ingeniera Arduino. El cloruro de sodio es iónico y tiene una estructura tipo FCC. Recuerden que los sólidos iónicos tienen esta representación infinita donde iban marcando un catión, un anión, un catión, un anión, un catión, un anión, con uno de ellos dispuestos en los centros de las caras. No corresponde sacar momento, de ninguna manera corresponde sacar momento, estamos hablando de estructura iónica. Así como está presentado el problema, así se los evaluamos. No le vamos a decir, se corta Google, chicos. No, este es del otro. Creo que esa corresponde al Zoom que dejé, porque dejé abierto el Zoom con un cartelito para los alumnos que entraran y no sabían que estábamos acá. Me salió un aviso. El otro caso es el monóxido de nitrógeno, que también se los dejé acá. El monóxido de nitrógeno, lo primero que hacemos entonces es escribir la estructura de Lewis. Eso es lo primero que hacemos. Escribimos la estructura de Lewis. Yo diría que antes de esto tenemos que analizar el tipo de enlace, que obviamente acá es covalente. Escribimos la estructura de Lewis, identificamos, vemos que corresponde a un tipo AX, tenemos nada más que 2 átomos unidos. Para este caso estamos hablando de un radical. Estudiamos las regiones de densidad electrónica, de alta densidad electrónica, y si nos fijamos, la electronegatividad, digamos, la ubicación de estos elementos en la tabla periódica, el nitrógeno y el oxígeno están ubicados
uno al lado del otro en la tabla periódica. En el periodo 2, grupo 16 y 17, la electronegatividad dijimos que aumentaba hacia la derecha. Por lo tanto, la electronegatividad del oxígeno es mayor que la electronegatividad del nitrógeno. Simplemente mirándolos en la tabla periódica. Síganme ustedes con la tabla. Busquen grupo 15, grupo 16, periodo 2. El oxígeno está ubicado a la derecha, es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces, ¿hacia dónde va a venir el vector? El vector va a estar ubicado desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo. Acá, eso sería con respecto al momento dipolar. Por la forma que tiene, que es de tipo AX, la geometría electrónica va a ser lineal. No tiene pares de electrones no enlazantes, la geometría molecular también es lineal y el momento es distinto de cero. Es sencillo, digamos. El doble enlace, recuerden que para analizar la geometría lo contamos como si fuese simple. Entonces, este es el caso más sencillo que tenemos, que son dos átomos unidos por un enlace, en este caso doble, pero puede ser simple. ¿Alguna pregunta con respecto a este? Bueno, pasamos al amoníaco. Para el caso del amoníaco, yo directamente les voy a escribir la estructura de Lewis. Tenía un par de electrones no enlazantes. Entonces dijimos que primero dibujamos la estructura de Lewis, que es la base. A continuación, para saber la geometría electrónica, voy a contar las regiones de alta densidad electrónica. ¿Cuáles son las regiones de alta densidad electrónica acá? Tenemos 1, 2 y 3. Contamos los pares enlazantes y los no enlazantes también. Son 4 regiones de alta densidad electrónica que cuenta los pares enlazantes más los no enlazantes. Entonces, ¿qué geometría electrónica va a tener si tenemos 4 regiones? Tetraédrica. Pueden seguirme con la tabla que tienen al finalizar la guía, que es la que yo les dije que impriman. Lo que pasa es que esa tabla tiene otro concepto más que todavía no lo hemos tomado, pero me pueden seguir con la tabla. Ahora veamos la geometría molecular. ¿A qué tipo con qué fórmula lo vamos a relacionar a este? Va a ser una estructura tipo A, X3E. Tiene 3 ligantes, el átomo central y un par de electrones no enlazantes. La geometría molecular ahora. No va a coincidir con la electrónica porque tenemos un par de electrones no enlazantes. Entonces, la geometría molecular la voy a contar con los átomos unidos al átomo central. Los átomos unidos al átomo central son 3. Tengo 1, 2 y 3. Este par de electrones no enlazantes no va a contar. Yo cuento los átomos unidos. Si tengo 3 átomos unidos y este par de electrones no enlazantes, dijimos que la geometría electrónica era piramidal. Incluso la habíamos visto, formaba una base acá, y acá arriba teníamos el par de electrones no enlazantes, se proyectaba la pirámide. Con respecto al análisis del momento, que es lo otro que tenemos que hacer, buscamos la ubicación en la tabla periódica, la electronegatividad del nitrógeno y del hidrógeno, nos fijamos cuál de los dos es más electronegativo.
o por su ubicación. ¿Cómo es la electronegatividad del nitrógeno con respecto a la del hidrógeno? ¿Mayor, menor o igual? Es mayor. Mayor. Perfecto. Entonces, como ya tenemos la geometría, tenemos que dibujar los vectores. ¿Hacia dónde van a ir los vectores? Así como se los estoy dando yo, así se los pedimos, ¿no? Tienen que dibujarlo en el examen, así que si no entienden, pregunten. Desde el hidrógeno al nitrógeno. Perfecto. Y siguiendo la línea, digamos, siguiendo la geometría, voy a tener 1, 2 y 3 vectores. Y acá tenemos un par de electrones no enlazantes que evidentemente va a influir. Entonces tenemos un vector acá, un vector acá, un vector acá, más el par. Este lo puedo a todos lo puedo trasladar hacia arriba, digamos, para verlo mejor acá. Los proyectos, como son vectores, los proyecto al segundo cuadrante y al primero. La sumatoria de esto, ¿cómo va a ser? ¿Mayor que 0, igual a 0, distinto de 0 o igual a 0? Perdón. La suma vectorial, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, chicos? ¿Qué creen? Además tenemos la densidad electrónica del par de electrones no enlazantes. Este también va a aportar acá. ¿Mayor que 0? Perdón, ¿es igual a 0 o distinto de 0? Para saber si es no polar Distinto. o polar. Simplemente distinto de 0, es lo que nos interesa. Saber que la suma de los momentos de los enlaces va a ser distinta de 0. Y si es distinto de 0, quiere decir que esta molécula es polar o no polar. Es polar. Polar. Yo me equivoqué cuando les dije mayor que 0, menor que 0, igual a 0. No, el análisis es distinto de 0 o igual que 0. Y eso lo veo con la geometría. Como son vectores, acá yo ya tengo que darme cuenta que si proyecto este vector acá y este vector acá, las componentes X se van a anular, pero todas las componentes Y se suman y va a tener un momento neto hacia arriba. Esto lo van a poder ver bien con el simulador que les he dado, que no lo pude abrir tampoco acá. Bueno, veamos el caso del carbonato. Voy a partir del... Esto está medio feo, lo vamos a borrar acá. Ah, no se puede borrar. Bueno, sería así. Este 2 va arriba. Directamente voy a partir de la estructura de Lewis. Lo primero que hago es dibujar la estructura de Lewis. Yo las estoy trayendo del ejercicio 1 que hicimos ayer, ¿no? Por eso es que no las hago. No las voy a hacer de nuevo por razones de tiempo. Se las presento directamente. Bueno, esa es la estructura de Lewis. Para identificar ahora la geometría electrónica, nos fijamos acá, sería un tipo, la estructura sería tipo A, X3. Fíjense que pares de electrones no enlazantes no hay. Y por otro lado, recordamos que los enlaces dobles cuentan como si serían simples a los efectos de la geometría. Entonces, para sacar la geometría electrónica, tengo que contar el número de direcciones, las zonas que tenemos de densidad electrónica. Voy a tener una acá, otra acá y otra acá. No hay pares de electrones no enlazantes. ¿Cuántas zonas tenemos? 3. ¿Qué tipo de geometría electrónica va a tener? Tablita en la mano, me dictan ustedes. Vamos, ¿qué tipo? Plana triangular. Bien, plana triangular. Les pedí que la imprimieran
a la tabla que tienen en el seminario. Avanzamos ahora. La otra geometría que les enseñamos nosotros es la geometría molecular. Acá no corresponde hablar de geometría molecular, sino que vamos a introducir el término de geometría iónica. ¿Por qué? Por lo mismo que un compañero ayer me preguntó y me dijo, profesora, ¿por qué enlace covalente? Está bien, el carbonato, así como está, este es un anión carbonato, que viene de un enlace iónico. Evidentemente, este anión se ha desprendido de alguna sal que tenía un enlace iónico. Adentro del anión hacemos el análisis covalente, pero la estructura, digamos, la geometría, yo no puedo hablar de una molécula, porque este es un ión, entonces hablo de una geometría iónica plana triangular. Únicamente voy a usar este término cuando tengamos aniones o cationes, porque no son moléculas, son esos, son especies que han ganado o que han perdido un electrón, que ya lo hemos considerado en el enlace. Tampoco corresponde para este caso sacar momentos dipolares, puesto que el momento dipolar es una característica del enlace covalente y de las moléculas, es una característica para las moléculas, entonces el momento tampoco corresponde para los enlaces iónicos. De acuerdo a la definición que dimos, tendría que tener un 100% de carácter iónico, no se saca el momento. Este momento está relacionado, lo sacamos para las moléculas nada más. Bueno, acá tenemos otro. Parecido al que habíamos visto al principio, digamos. ¿Cuántas zonas de densidad tenemos? Esta es la estructura de Lewis. Lo primero que hacemos es escribir la estructura de Lewis para el ion oxidrilo. Ahora cuento las zonas de densidad. ¿Cuántas zonas de densidad tenemos acá? 2. ¿Dos? No. Tenemos una nada más. Porque uno va a ser el átomo central y el otro va a ser el ligante. Tenemos una nada más. Yo puedo considerar que este sea el átomo central y que este sea X, el ligante. Tengo una nada más y en este caso, entonces, ¿qué tipo de geometría electrónica tenemos? Lineal. Bien, lineal. ¿Y la molecular? También. ¿Quién es el átomo central? El hidrógeno. Bien, el hidrógeno, perfecto, el hidrógeno. ¿Puedo analizar la polaridad acá? Pregunto. Acá tampoco, perdón, no es geometría molecular, ninguno me ha corregido. Porque este es un ión. ¿Qué geometría es esta? Ion. Es iónica. Yo pongo molecular y ustedes dicen sí. Esta es iónica. Es geometría iónica. Fíjense Y que... no tiene momento. ¿Y corresponde momento o no? No corresponde momento, porque es iónica. Dijimos que el momento solamente para las moleculares, acá no corresponde. Fíjense que en el anterior, que era el carbonato, no hemos sacado el momento, no corresponde. Acá lo vamos a poner con amarillo. No corresponde. Por eso, en la consigna dice, si correspondiera. Bueno, hagamos este. La idea de hacerles todos no es porque yo crea de que ustedes no lo pueden hacer solos o no los entienden, sino que estos son ejemplos típicos y los demás son isoelectrónicos.
O sea, es muy importante el hecho de cómo ustedes han armado las estructuras de Lewis a partir de los electrones y de los pares compartidos. Entonces, quizás lleguen y no les toque una que sea exactamente, que diga carbonato, pero que se hizo electrónica con ella. Entonces, cuando ustedes la dibujen, se van a dar cuenta que todas aquellas, esa es la riqueza, digamos, de la TREPER, que justamente para estas para estas estructuras que tienen la misma distribución, no van a llegar a tener las mismas longitudes de enlace ni los mismos ángulos, pero sí las mismas geometrías y una estructura de Lewis similar. Entonces le va a servir a ustedes un poco como de base, por decirlo de alguna manera, para poder ayudarse y practicar con otros tipos de ejercicios. En el caso del sulfato, esto lo habíamos visto también ayer, y vimos que la estructura, recuerden que siempre tomamos la más estable, ¿no? Cuando ustedes tengan que elegir, van a tener que hacer todas las estructuras de resonancia, sacar las cargas formales y quedarse con la más estable, que es la que tiene la mayor cantidad de ceros. De cajón, este es un anión. Ya hicimos la estructura de Lewis, contamos, esto sería el punto 1, la estructura de Lewis. El punto 2, contamos las regiones de alta densidad, la geometría electrónica. ¿Cuántas regiones tenemos acá de alta densidad? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué geometría corresponde? Tetraédrica. Tetraédrica. Geometría, ¿qué palabra voy a usar acá, chicos? Iónica. Bien, muy bien. Como no hay pares de electrones no enlazantes, la geometría iónica va a coincidir con la electrónica y va a ser tetraédrica. Momento dipolar no corresponde, porque es una estructura iónica. ¿Quedó claro? Bueno, acá Sí. tienen otro para practicar solitos. Les voy a borrar. Momento no corresponde. Esta también es un anión, el anión hipoclorito, lo podemos analizar. Ya está listo, digamos, es igual que el caso del... Fíjense que esta es una estructura, como les digo, es similar a la estructura del oxidrilo, similar a la que vimos también en el caso de el radical. Por eso es que los asociamos con la fórmula. Esta fórmula, este modelo de identificar el átomo central y el ligante, me ayuda a ubicarme en la geometría. Sería el mismo caso, pero acá no corresponde momento, porque es un anión. Es el anión, ¿cómo se llama este anión? No pueden no saber cómo se llama este anión en época de pandemia. Hipoclorito, el anión que viene en la lavandina, chicos. Bueno, el tercero, también ya se los dejé listo, es el tricloruro de boro. Ya habíamos hecho la estructura, habíamos visto que el boro era deficiente en electrones y no completaba el octeto. La fórmula, digamos, con la que podría identificarlo es del tipo AX3, no tiene pares de electrones no enlazantes, eso me va a indicar que la electrónica y la molecular van a coincidir. ¿Cuánto el número de direcciones? El número de direcciones, 1 de direcciones o de zonas de alta densidad electrónica, 1, 2 y 3, geometría electrónica plana triangular. La molecular, plana triangular. Acá sí hablo de molecular. Ahora acá fíjense cómo el sentido,
La dirección siempre va a ser la dirección del enlace, pero el sentido ha cambiado. Hasta ahora, en todas las estructuras que habíamos realizado, íbamos desde afuera hacia adentro. Pero si ustedes se fijan, en la tabla periódica, busquen al elemento boro y busquen al elemento cloro. El boro está ubicado en el grupo 13 y el cloro está ubicado acá en el grupo 17. O sea que el cloro está ubicado hacia la derecha. La electronegatividad del cloro va a ser mayor que la electronegatividad del boro. Si no lo quieren hacer así, buscan las electronegatividades, tienen que saber eso para ver hacia dónde van a ir dirigidos los vectores, porque eso le van a pedir en el examen que dibujen hacia dónde están dirigidos. Entonces, la electronegatividad del cloro es mayor que la electronegatividad del boro. ¿Hacia dónde van a ir entonces los vectores? Hacia el átomo más electronegativo. Como son 3, va a pasar lo mismo que pasó en la que vimos temprano, que era plana triangular. Fue la primera que estudiamos. Esta. Fíjense cómo nos ayuda el hecho de que sea de tipo AX3 y plana triangular, independientemente de los enlaces que tenga, la disposición es la misma, es plana triangular, los vectores, digamos, la descomposición de vectores en el eje de las X se va a simplificar, la descomposición de vectores en el eje de las Y se anula, y voy a estar, en el caso del tricloruro de boro, en el mismo caso que en el primero. Estos vectores se van a anular. Los vectores según el eje X se anulan y la sumatoria de estos dos vectores en Y se anula con el vector de arriba. Los ángulos estos son iguales, eso es determinante porque es un triángulo equilátero, por eso es que ocurre esto. En consecuencia, la suma de los momentos es igual a 0 y la molécula es no polar. La molécula es no polar, pero los enlaces de la molécula son covalentes polares. A pesar de que vimos tantos, hay uno importante que no vimos y que es un ejemplo clásico y que además lo pedimos, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula que tiene dobles enlaces. Si ustedes la miran a la molécula, yo les pregunto, el enlace, con respecto al enlace, puedo decir que es covalente, ¿polar o no polar? Vamos, ¿polar o no polar? Rápido. Chicos, ¿cómo es el enlace carbono-oxígeno? ¿Están viendo o no? No polar. ¿Por qué no polar? El enlace, digo, ¿no? ¿Cómo es la molécula? ¿Heteronuclear o homonuclear? ¿Los átomos son iguales o distintos? El átomo de carbono con el Es oxígeno. heteronuclear. Es heteronuclear. Y si es heteronuclear, ¿cómo es el enlace? ¿Polar o no polar? Es polar. Es polar. El enlace es polar. Ahora voy a analizar el momento. Para analizar el momento, primero tengo que analizar la geometría. El tipo de molécula es AX2. Tengo un ligante, el átomo central, y dos átomos unidos. Cuento las densidades, las zonas de densidad electrónica. 1 y 2. ¿Qué tipo de geometría electrónica tiene? Lineal. Lineal. ¿Y la molecular? Lineal.
lineal. Ahora hago el análisis del momento. Busquen quién es más electronegativo, si el átomo de oxígeno o el átomo... oxígeno. El oxígeno, la electronegatividad del oxígeno es mayor que la electronegatividad del carbono, correcto. Entonces, como es lineal, la geometría es lineal, ¿cómo voy a dibujar los vectores? Desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo. Estos son los momentos de los enlaces. ¿Cuánto me da la sumatoria de momento acá? Este y este, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, ¿qué pasa con la sumatoria de los momentos? Se anula. Se anulan. Entonces, acá tenemos un ejemplo de por eso se los di, de una molécula cuyo enlace es covalente polar. Sin embargo, el momento es igual a 0. O sea que la molécula es no polar. Son dos cosas distintas. Una cosa es el enlace. El enlace entre el carbono y el oxígeno es polar porque es heteronuclear. Pero la molécula, a través de la geometría, por eso es fundamental hacer el análisis de la geometría. Tengo que hacer la geometría para poder identificar los vectores del momento, que van a estar indicados siempre la dirección en la dirección del enlace, pero el sentido va a ir hacia el menos electronegativo. Y a partir de ese análisis vectorial, defino si la molécula es polar o no polar. Bueno, seguimos. ¿Quieren que hagamos una pausa, chicos? Son las 9:15. Sí, profe, 5 minutos. Antes de entrar en la TEP, que es la teoría enlace-valencia, que es pesadita. Bueno, yo voy a detener la grabación.